Buenas, buenas, ingeniero Morataya, mucho gusto de estar aquí con usted. Para las personas que nos acompañan, les presento al ingeniero Luis Morataya. Es ingeniero industrial con posgrado en ISO 9000 e ingeniería administrativa. Tiene una maestría en administración industrial, 20 años de experiencia en procesos productivos y es gerente de planta de una de las plantas de insumos eléctricos más grandes de Centroamérica. Bienvenido, ingeniero Morataya, qué gusto tenerlo con usted hoy aquí. Muchas gracias, Coach Javier. Un gusto saludarte y a los que nos ven en este live, que vamos a compartir el día de hoy un poco de lo que nos ha tocado aprender en este camino. No, Estamos listos para gracias por resolver. apoyar, gracias por apoyar a los pequeños empresarios y sobre todo a aclararnos a nosotros cuestiones tan complicadas como lo es la parte productiva. Me imagino que ¿Cómo no? sabe un poco de eso. Así es, Coach. Pues bueno, para empezar en esto, varias personas me hicieron preguntas y vamos a ir tratando de responderlas. Antes, quisiera que nos explicara qué es un proceso productivo. ¿Cómo no, Coach? Gracias. Como proceso productivo, pues vamos a entender todo aquel conjunto de actividades necesarias para la transformación de bienes, tanto bienes o servicios. Podemos, pues todo lo que requiera la sucesión de pasos y transformación, ya sea de algún bien o servicio, va a involucrar un proceso Proceso productivo. productivo. Excelente. Y bueno, la pregunta número uno, vamos a empezar por la cantidad de preguntas. Creo que fue la pregunta que más me hicieron y es, ¿qué son los KPIs y qué es lo que deben hacer? Claro. KPIs, pues responde a las siglas de Key Performance Indicator en inglés, los llamados indicadores claves de desempeño. Acá pues en la traducción habría que jugar un poco con el término de desempeño, ya que pues performance también lo podemos interpretar como una actuación, ¿verdad? Es importante acá analizar que lo que nos van a servir los KPIs es ver cómo está actuando el proceso, obviamente identificando el desempeño de las personas o máquinas involucradas en el proceso, ¿verdad? Excelente. ¿Qué es lo que nos ayudan a hacer los KPIs o qué nos ayudan a ver? Pues realmente son métricas que nos van a ayudar a la toma de decisiones, a hacer una toma de decisión más acertada según el proceso que estemos analizando, ¿verdad? Excelente. Podemos tener indicadores de tiempo, indicadores de desperdicios, indicadores de entregas. Es importante pues acá con el tema de los KPIs, primero pues obviamente identificar qué es lo que vamos a medir, porque para todo proceso, todo lo que se puede medir se puede mejorar. Algo Excelente. que no lo tenemos medido, definitivamente no sabemos cómo actuar y qué decisiones vamos a tomar para mejorar este proceso. Y obviamente, pues estas KPIs dependen del qué es lo que queramos medir, porque no es como que haya un estándar para todos y decirle, bueno, usted hace arreglos florales, aquí están sus KPIs y que son los mismos para los que hacen casas. Esto obviamente depende según lo que uno quiera medir, ¿correcto? Así es, coach. Va a depender mucho de nuestro proceso que estamos analizando. Y pues estos KPIs deben ir de la mano de una estrategia, ¿verdad? Todo en plan, de acuerdo al plan estratégico de a dónde queremos llevar este proceso o la empresa. Todo debe ir amarrado a la planeación estratégica. Excelente. Y pues también otra de las cosas que me preguntaban es, los KPIs obviamente son formulados por la gerencia general, trasladado a la gerencia administrativas, digamos, y estas gerencias se las trasladan a los supervisores. Pero qué tan importante es que los operarios o la gente de línea sepa de los KPIs. Muy buena pregunta, coach.
Sí, a contrario a lo que se tiene uno, pues, en la idea de que los KPIs se imponen desde la gerencia o desde la directiva, como lo has mencionado, es importante involucrar en el establecer estos KPIs con el dueño del proceso. Vamos a decir como dueño del proceso al operario, que es el que Ujú. está al día a día con el proceso, ¿verdad? Porque obviamente si es algo impuesto, pues se va a dar lugar a una baja productividad. Viene todo el factor humano que involucra el tener algunas métricas de esa forma. Si involucramos al dueño del proceso en establecer sus mismas métricas o KPIs, pues vamos a lograr que se comprometa con los mismos, ¿verdad? Debemos de Exacto. tener un compromiso en el cumplimiento de los KPIs, no solo por medirlo y, bueno, ¿qué me va a dar a mí? Diría el operario, ¿verdad? Sí es Y- muy importante analizar esos KPIs y verlos con el dueño del proceso. Exacto, y es que aquí también tomamos la parte de liderazgo, ¿no? No le puedo exigir a alguien la responsabilidad de algo que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Correcto. Y muy interesante ya que tomas el tema de la supervisión. Por ahí también preguntaban en el carpooling de la semana pasada o antepasada fue cuando Ujú. hablaban de que tenían problemas con un supervisor y que el equipo se miraba que bajó la productividad por tener problemas con el supervisor. Así Es es. importante ver el tema del supervisor más como un líder y no un supervisor. Ujú. Recordemos que el supervisor es alguien que se le impone la tarea de, y el Sí, líder es alguien que naturalmente pues las personas lo siguen y van a querer hacer lo que él hace, pero por un liderazgo natural, ¿verdad? exacto. El tema de la supervisión es algo delicado también, ya que el exceso de supervisión mata la innovación, Ujú. ¿verdad? Si tenemos a un operario que está siendo supervisado todo el día, a cada momento, eso mata el querer ser la productividad interna de cada persona, ¿verdad? No va a ser una persona proactiva porque dice, bueno, yo tengo esta idea de hacerlo de esta forma, pero acá tengo encima al supervisor que no me deja hacerlo así. Entonces ahí se generan esos conflictos de que tal vez no es que estén enojados con el supervisor, ya podrán tener diferencias y todo personales fuera de, pero ese enojo habría que traducirlo a ver qué le está ocasionando al operario esa supervisión excesiva en algún Eh, punto, ¿verdad? exacto. Y es Lo que mejor es dejarlos trabajar, ¿verdad? Que ellos sean los que se identifiquen con su proceso y de ahí se va a ir ujú. dando la mejora. Y es que parte importante de lo que hablabas es que tenemos que dejar atrás la época donde empezó la revolución industrial, donde los supervisores eran capataces y estaban atrás y atrás y atrás de los operarios y casi que latillándolos, exigiéndoles, ¿no? Ahorita estamos en la época donde el liderazgo debe de tomar una transformación en las plantas productivas para que la persona naturalmente se comprometa y cumpla con los objetivos. Pero tenemos una resistencia muy fuerte en querer cambiar, en querer generar este cambio. Así es, coach. Definitivamente, pues el tema del liderazgo va muy fuerte en estas épocas, más que todo en la época que estamos viviendo, ¿verdad? Debemos dejar de que las ideas salgan desde abajo. Hay un libro interesante ahí titulado Desde las trincheras. Ah, sí, Me sí. impactó a mí mucho hace Ujú. años que lo leí, que las soluciones a los problemas diarios en los procesos productivos nacen desde el operario, ¿verdad? Muchas Exacto. veces los supervisores, los gerentes de área, los directores, pues ven el problema desde otra perspectiva que el operario, que es el que hace el día a día el trabajo, tal vez tiene una solución más sencilla, de menor costo, a que uno tratando de ver el problema desde afuera podría llevar más tiempo en resolverlo, ¿verdad? Así Entonces ese es. liderazgo hay que dárselo a las personas desde abajo, definitivamente, empoderarlas, ¿verdad? Así es. No, y lo que pasa después es que
Entonces necesitamos un supervisor para supervisar al supervisor que supervisa a la gente y de ahí al gerente que supervisa al supervisor y se vuelve una situación tan burocrática y como lo mencionó usted, el exceso de supervisión mata completamente la productividad, porque me ha pasado y me he encontrado empresas donde simplemente el supervisor está haciendo micromanaging y quiere microadministrar cada proceso que traba y atranca el proceso productivo. Correcto. Y de acá se deriva pues de lo que también hablábamos de este término que se habla últimamente, la Lean Manufacturing, que es una manufactura esbelta. Así Este es. término pues nace allá por finales de 1800 con Takichi Toyoda, que fue el creador de Toyota, ¿verdad? Él pues básicamente en visitas a plantas de Ford de Michigan fue observando la manera de trabajar de Ford, que ya sabemos que viene atrás de haber iniciado con la producción en línea de automóviles. Pues él miraba qué deficiencias tenía ese sistema para irlo mejorando. ¿Y en qué se basaba esto? Pues básicamente en la manufactura esbelta es verlo de hacer más con menos tiempo, menos espacio, menos movimiento, menos maquinaria, menos personal, siempre y cuando se cumpla con lo que el cliente quiere, ¿verdad? Sin sacrificar calidad, obviamente, cumpliendo con lo que el cliente quiere, pero haciendo más eficiente nuestro proceso. Exacto. ¿Qué logras con esto? Pues verlo desde una perspectiva de que tenemos clientes internos y clientes externos. A clientes internos, pues obviamente cada departamento en un proceso es cliente del otro. ¿Qué le estoy entregando yo al siguiente departamento? Cumplo con los requerimientos, con manuales, con descripción de procesos, hasta llegar al cliente final, que definitivamente es el que va a valorar el producto que le estamos entregando. Exacto. ¿Verdad? En la manufactura esbelta, pues involucras todo lo que agrega valor al proceso. Se basa principalmente en la eliminación de desperdicios. Como desperdicios podemos entender la sobreproducción, tiempos muertos en línea, traslado de materiales, excesos de inventario, productos obsoletos en bodega, que se me dañan los productos porque tal vez lo produje hace un año y no lo he vendido. Entonces, al final todo esto se traduce en pérdidas. Exacto. Y es que, como lo menciona, es bien importante que los empresarios conozcan cuál es su cadena de valor y qué puntos son los más importantes que le generan valor al final al cliente final. Porque en ese proceso, si ellos conocen ese proceso, pueden saber en qué puntos poder modificar o en qué puntos están fallando. Y definitivamente en estos puntos es en donde vamos a hacer énfasis en esos indicadores que estábamos hablando, esos KPIs, que nos van a servir para medir y mejorar toda la cadena de valor de nuestra línea de producción. Exacto. Y de hecho esto va de la mano con otra de las preguntas que creo yo que fue también muy a la par de la cantidad de preguntas que recibí, es ¿cómo puedo saber si mi equipo está produciendo a su máximo potencial? Muchos de los empresarios que me preguntaban no saben cuál es el máximo potencial y a veces me dicen, la verdad es que yo siento que no hacen nada, yo siento que están perdiendo el tiempo. ¿Cómo puedo saber que están produciendo bien? Sí, coach, definitivamente la única herramienta que tenemos para medir esto es con indicadores, ¿verdad? Si no tenemos indicadores y no conocemos tanto la máquina o a la persona, pues así como hoy me podrá estar produciendo 1000 unidades, mañana me produce 600, pasado mañana 500, que por el factor humano puede hacer de que dependa de qué humor llegó hoy a trabajar, si está teniendo problemas en casa. Entonces, todos estos factores los podemos ir aislando por medio de los KPIs. Exacto. ¿Verdad? Si tenemos una medición y sabemos de que la máquina, su capacidad instalada es de 1000 unidades me va a dar al día, ¿verdad? Exacto. Si me da menos, puede ser en términos de maquinaria, pues
falta de mantenimiento, alguna pieza está fallando. Ahora con la persona, fuera de todas las variables emocionales y físicas que puedan haber, pues necesitamos esos indicadores que nos digan qué estamos midiendo y cuánto es capaz el operario de darme día a día. Exacto, no, y de hecho, varios escritores, varios autores de liderazgo, como John Maxwell, como Tony Robbins, incluso Gary Vaynerchuk, dice que para que tú puedas obtener el máximo desempeño de tus colaboradores, debes hacerlos sentir seguros y bien. La gente viene de fuera con muchos problemas, en su casa no hay agua o no saben cómo van a hacer para conectar a sus hijos ahorita que estamos en esto de pospandemia. En fin, traen cargada la cabeza de muchos problemas que ellos cuando entran a tu planta de trabajo o a tu empresa deben sentir que entran a un santuario donde por 8 horas al día van a librarse de problemas. Van a enfocarse en un proceso y van a sentirse seguros, ¿verdad? Es bien importante esa parte. Así es, y es justo de lo que platicábamos, el tema de hacerlos a ellos dueños de su proceso, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y como dices, vienen con todo esto de fuera de casa y llegan a un ambiente laboral en donde hay exceso de supervisión, no tienen claro hacia dónde van o por qué lo están haciendo, ¿verdad? Porque es Uh-huh. importante el que se pregunten ellos, ¿para qué hago esto todos los días, ¿verdad? Así Sea, a mí es. me dijeron que tenía que venir a hacer esto así, 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 pero ¿por qué lo hago así, verdad? Uh-huh. Que ellos Entonces, entiendan el proceso. tienen que saber ellos el por qué lo están haciendo así y Uh-huh. para qué es que se hacen las cosas. Sí, no, totalmente. Y otra de las preguntas que me hicieron es, yo soy emprendedor y no logro cuantificar la cantidad de productos. Tengo problema con cuantificar la cantidad de productos que debo hacer durante el día, porque mis meses a veces son altos y a veces son bajos. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Ok? Acá va a depender en función de qué está haciendo la planificación de la producción. Yo Uh-huh. puedo hacer mi planificación de la producción basado en mi demanda. En este caso, como nos indica, pues puede tener una demanda estacional, ¿verdad? Ya saben en qué partes del año pues va a incrementar su demanda. Entonces, en esos meses se puede preparar anticipadamente para cubrir esta demanda. Cuando no tenemos una demanda estacional, pues podemos trabajar en base a históricos de producción, irnos a ver años anteriores, y hay varias variables que podemos tomar en cuenta para saber cuánto producir. Así Pero es. realmente cuánto produzco va a depender también de si el sistema es un sistema push o pull, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente la manufactura esbelta se basa en un sistema pull, que es de jalar. Yo produzco lo que ya tengo orden de compra, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué haces con eso? Pues haces más eficiente tu proceso, evitar los desperdicios y obviamente el inventario genera gastos que ya todos sabemos, pago de Gastos de impuestos, almacenaje, cabal. correcto. Así es. Totalmente. Sí, y yo creo que esta pregunta va de la mano con la anterior y es, ¿qué sistema me ayudaría para ver la producción? Muy interesante esto. Pues últimamente hay demasiada oferta de software que te dicen que te va a ayudar a hacer la programación de la producción. Yo siempre he sido de la idea de que el mejor software que existe es el que mejor se adapte a tus necesidades. Definitivamente el error que muchos cometen o hemos cometido es de querer imponer un software al sistema que tenemos de producción en lugar de adaptar el software a nuestro sistema, Así es. ¿verdad? Entonces, obviamente, yo he tenido experiencia en que con una hoja de cálculo en Excel puedes llevar muy bien la producción, no se necesita de un software muy sofisticado. Y volvemos nuevamente a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Si Ujú. conoces tu proceso,
sabes cómo manejarlo sin necesidad de implementar herramientas que tal vez al final del día lo que vienen es a complicarte el proceso o a volverlo más burocrático, ¿verdad? Ya Exacto. hemos tenido ejemplos ahí con sistemas, para no decir nombres, ¿verdad? De que para Ujú. generar una orden de producción tiene que pasar como por 6, 7 autorizaciones. Entonces, definitivamente tenemos que ver qué sistemas se adaptan a nuestro proceso, y no adaptar nuestro proceso a un sistema. Exacto, no, y a mí me ha tocado decirle a las personas, me dicen, mire, tal vez yo estoy ahorrando porque necesito comprar XY software que cuesta $25,000. Entonces quiero ahorrarlo, le digo yo, pero ¿realmente usted necesita, está en ese punto donde necesita implementar eso o puede mejorarlo? O sea, yo creo también una de las mejores herramientas que tienen los empresarios de toda la gama, micro, pequeños, medianos, grandes, es Excel. Excel es Así es. fabuloso y ayuda un montón a la planificación, al control de inventarios, a control de ventas, costos. Obviamente, pues si tenés $25,000 guardados, pues empezá, pero Claro, realmente lo podés invertir en algo mejor, ¿no? claro. Es identificar ese tiempo en el que ya está listo mi proceso para innovar y adaptar estas herramientas que están disponibles para mejorar obviamente el proceso, pero si no somos dueños del proceso, si no lo conocemos y nos metemos a un software de estos, es solo perder tiempo y dinero, ¿no? Y se frustra al final de cuentas porque la implementación es tan complicada que se frustran y lo dejan tirado. Así es, sí, definitivamente es un proyecto que a la larga solo va a causar dolores de cabeza. Cabal. Tengo otra pregunta que dice, no sé qué estoy haciendo mal, pero estoy pagando muchas horas extras y la producción no se ve reflejada. ¿Qué estoy haciendo mal? Esta es una que me han preguntado siempre. Sí, ese es el famoso tema de las horas extras, es algo que en todo proceso productivo nos llega a pegar e impactar de una manera enorme. ¿Qué estoy haciendo mal? Tal vez habría que identificar la razón por la que están haciendo horas extras. Yo debo Mm, hacer horas extras, sí, y solo sí, ante un incremento inesperado de mi demanda, ¿verdad? así es. O como hablábamos anteriormente, si yo tengo una demanda estacionaria, sé que el siguiente mes pues me va a subir un 20-25% mi demanda, me preparo un mes anterior con horas extras para llegar a suplir la demanda que voy a tener el próximo mes. Si mis horas extras ya se están convirtiendo en mi horario habitual del día a día, paso meses con horas extras, ahí sí es de ir atrás al proceso y revisar qué es lo que estoy haciendo mal, ¿verdad? Sí, y es Eh, que, la, pero es que perdón, el también, tema de... ajá, sí, 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 dime. no, y que reforzando lo que decías antes, tenemos que conocer el proceso, tenemos que saber cuánto producen nuestras máquinas y ver si no se está cumpliendo esto y ya tengo 5 o 6 meses de estar trabajando 11 horas y la producción está cada vez más abajo, preguntar, reactivar y ver, bueno, tener pequeñas sesiones, decirle por qué estás produciendo mal, qué está pasando, tenés problemas de máquinas, hay una cuestión mala, ¿no? Correcto, si tienes tus indicadores al día, te va a saltar esa ineficiencia en el proceso, que te va a decir, ojo aquí, que si se vuelve como una bola de nieve, vas a llegar a necesitar esas horas extras. Uh-huh. Pero si tienes controlado ese proceso, no habría por qué, exceptuando la opción que ya hablamos de anticiparnos a una demanda, no tendrías por qué tener esas horas extras. Lamentablemente, pues el tema de las horas extras ya al tenerlo como de una forma habitual y se convierte en el horario normal de las personas, pues esas horas extras definitivamente las estás pagando sin tener una productividad mayor a la esperada, ¿no? Así es, así es. Y el problema es que la gente se acomoda también. Ah,
Si a mí me están pidiendo que yo saque 100 unidades en 8 horas, pero me aceptan que yo la saque en 11 horas, igual me van a pagar más, mejor la saco en 11 horas porque recibo mejor. Correcto. Por eso la importancia de ir a ver tus indicadores y ver qué es lo que está fallando y por qué no se está llegando al cumplimiento de la meta diaria del De eso. objetivo de producción. Y es que aquí también es la importancia de tener un buen supervisor, no un capataz, porque el supervisor automáticamente se va a dar cuenta de cuál es qué es lo que está pasando y va a reaccionar de manera de tratar de mejorar esto. Pero si son capataces y los operarios están desesperados con él, que era el tema que mencionamos anteriormente, seguro no van a mejorar la situación, pues. Sí, es la importancia de estos supervisores que tenemos, pues sí, hay que tener mucho cuidado al momento de elegirlos o de colocarlos en estos puestos, ya que pues hay personas que obviamente no saben controlar el poder, ¿verdad? O la autoridad. Exacto. Entonces ya se pueden desviar de los objetivos de la empresa y pueden ir, como decías, haciendo esos micromanagings de cada área que al final no van a llevar a cumplir con las metas que queremos del proceso. Exacto. Y que al final, pues también aquí tiene que ver en lugar de contratar por contratar a la persona que nos vaya a permitir ayudar a crecer, ¿no? O sea, normalmente aquí en Guatemala acoplan el puesto a la persona, pero realmente lo que tenemos que hacer Muy es importante. encontrar a la persona para el puesto específico. Y muchos de los problemas en producción, en servicios, en áreas administrativas, es que mientras consigo a la persona indicada voy a meter a esta persona. ¿Y qué si esa persona solo viene a destruir todo el clima organizacional y lo poco que se había avanzado en el tema, ¿no? Sí, como dices, ese mientras consigo a la persona, se convierte en esta persona, la voy a dejar acá, ¿va? Ajá. Porque definitivamente sí, es un error que se comete mucho y no solo acá, ¿verdad? En muchos lugares de tratar de adaptar a la persona para el puesto, ¿verdad? Entonces, Exacto. definitivamente debemos de buscarle El cambio, exacto. el cambio. Y pues obviamente aquí también me dice, hola, yo soy pequeña empresaria y la verdad es que no tengo mucho dinero para comprar un mega software. ¿Qué me puede recomendar? Pues yo creo que ya lo tocamos. Creo que puede Sí, empezar perfectamente con Excel, ¿no? sí, definitivamente. Eh, Precisamente si es un emprendedor que está iniciando un control en Excel, se puede llevar muy bien. No es necesario, pues, de un inicio comprar estos softwares que definitivamente, más si está empezando, tiene que conocer primero su proceso antes de adaptarlo a uno de estos softwares, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y yo mi cliente le dije, mire, en lugar de gastar en el software, métase a recibir cursos de Excel, que eso le va a ayudar, ya sea para esta empresa o para cualquier otro trabajo. El hecho de conocer usted Excel le va a permitir abrir la mente y encontrar soluciones con herramientas que ya tiene y que no son mucho de invertir. Definitivamente, sí, es una muy buena solución. Ujú. De ahí tienen un poco de confusión. Me dice, he escuchado de Kaizen y de Lean, pero no sé si son lo mismo o una es mejor que otra. ¿Qué me puede decir? Muy bien. Pues Kaizen es una palabra japonesa para la mejora continua, ¿verdad? Definitivamente Kaizen va dentro de una manufactura esbelta, del Lean Ujú, Manufacturing que estábamos hablando, ujú, que más tarde, pues este término fue acuñado por Deming como el plan de la mejora continua, de ujú. planear, hacer, verificar, actuar, ¿verdad? Entonces, van muy de la mano. El sistema Lean, pues obviamente, como lo hemos mencionado, aparte de toda la implementación de la cadena de valor en nuestro proceso, involucra que todo lo que ya tengo medido se puede mejorar y mantener esa mejora por medio de la mejora continua, ¿verdad? Siempre Así está es. revisando los procesos para ver qué cambios se le pueden hacer
y en qué cosas podemos ir mejorando. Y eso es bien importante porque cuando estás en el proceso de la mejora continua, independientemente si es productivo o de servicios, puedes estar verificando constantemente tus procesos y puedes estar viendo, ah, no, yo me estoy tardando mucho en cotizaciones y la gente se desespera, o mi proceso de implementación es muy tardado, o mi proceso de producción está trabándose, ¿cómo lo puedo mejorar? Correcto, y parte de esta mejora continua, pues es lo que ya hemos platicado, de ir y hablar con el dueño del proceso, ver si algo le está complicando el día a día y ver cómo eso lo podemos cambiar para ir haciendo estas mejoras, ¿verdad? Que no hay una ley escrita que diga cómo se debe hacer cierto proceso. El dueño del proceso es el que va a ir determinando la mejor manera y eficiente para desarrollar la actividad. Exacto, y justo esto concuerda con otra pregunta que hicieron y es, yo tengo una empresa de diseño arquitectónico y he notado un atraso en la entrega de renders y otros por parte de los dibujantes. ¿Qué puedo implementar? Como te digo, esta parte de producción no solo va para la producción de bienes físicos, sino también de servicios, ¿no? Y pues, ¿qué le podemos responder ahí a esta persona? Tienes que implementar, así como tienes tus indicadores en nivel interno del proceso, también a nivel externo. Acá pues tendrían que aplicar unos indicadores a sus proveedores. Están los indicadores de tiempo de entrega, como le dicen ahí, de la entrega de los renders y los dibujantes, tenerles KPIs a estos dibujantes también, ¿verdad? De acuerdo a métricas que se pueden desarrollar para medirlos y trabajar por medio de indicadores también. Esto se puede aplicar a proveedores, clientes, tanto internos como externos, Excelente. pero No, por y medio de indicadores, definitivamente. definitivamente. Y de hecho, muchas de las personas que prestan servicios, de las empresas que prestan servicios, ahorita la mayoría no han regresado completamente a trabajar, están híbridos o posiblemente siguen trabajando desde casa. Pero si tú tienes establecido indicadores, tiempos de entrega, responsables de proyectos y situaciones a contemplar, yo creo que no importa si están trabajando en la empresa o en su casa, cada persona que es dueña de su proceso tiene entendido en qué momento lo tiene que entregar, cómo lo tiene que entregar y a quién se lo tiene que entregar. Así es, y definitivamente en esta época que estamos viviendo, pues tener también esa capacidad de adaptarnos, ¿verdad? La adaptabilidad ahorita es muy importante, también la flexibilidad que debemos de tener, tanto para nuestros procesos como para los requerimientos que tenemos con proveedores, Uh -huh. ¿verdad? Ya sabemos mucho de los tiempos de entrega en materia prima y todo lo que estamos haciendo ahora, pero sí, debemos de tener una capacidad de respuesta inmediata y ser flexibles para modificar el proceso en el momento que se requiera. Exacto. Y bueno, una de las penúltimas preguntas que tengo es, ¿me puede dar 3 consejos para cementar una buena base para la planificación de producción? Claro, principalmente el mejor consejo que le puedo dar es, tenemos que saber para qué estamos produciendo, el para qué y el por qué, ¿verdad? Tenemos que ir basarnos en la estrategia que tenemos como empresa para evitar todo lo de la sobreproducción, inventarios altos, el planificar la producción en base a demanda, como ya lo hemos como lo platicamos acá, tenemos que saber bien en base a qué vamos a planificar esa producción y prácticamente pues conocer el proceso, esa es la clave. Esa es la clave. Conocer el proceso, qué es lo que tengo, con qué recursos cuento, eh, y eso sería básicamente. Yo, agregando lo que usted ya dijo, yo le recomendaría a esta persona que se involucre. Lo más importante que puede hacer es ser parte del proceso, entienda si es una empresa de producción, entienda cómo trabaja la máquina, a qué velocidad, eh,
cómo es el proceso de llenado, entienda todo el proceso de producción, todo el proceso de entrega. Y si es una empresa de servicios, involúcrese también en la parte de renders para que pueda tener un mayor concepto y que al final no le hablen mentiras, pues no le hablen cuentos, porque la persona que conoce el proceso y que sabe cómo es el proceso, no le van a venir a dar sopa con el dedo. Correcto. Esa es la importancia, el Y, involucrarse en el día a día de las tareas de todos, ¿verdad? exacto. Y una última pregunta ya para terminar, pues esta es un poquito más complicada y creo que esto viene a partir de la situación que se está viviendo con la pandemia, de que varias empresas productivas de bienes se están viendo complicados, ¿no? Porque los operarios han resultado positivos y muchas veces tienen que parar líneas. Y esto no es solo aquí en Guatemala, sino que esto es algo global. Y entonces nos preguntan, ¿cómo ven ustedes el proceso de automatización y cuál cree que será el impacto sociolaboral? No sé si quiere empezar usted, ingeniero. Claro, con el tema de la automatización, pues sí es algo que hay que tener mucho cuidado. Perdón. Obviamente, para el tema de inversión, que así como estábamos viviendo la situación actual, pues el tema de invertir sí implica otras decisiones que hay que tomar previas a poder invertir y automatizar una planta, ¿verdad? Tal vez acá, pues, involucraría tal vez si el tema es la escasez de la mano de obra, del personal, tal vez con la implementación de un segundo turno, ¿verdad? Definitivamente la automatización hace eficiente cualquier proceso, pero también depende de que tengo que saber si mi proceso está en el punto para automatizarlo, ¿verdad? Lo Uh mismo que -huh. con el software. No es de que acabo de empezar un proceso y ya compremos máquinas, lo trabajamos, cuando hay mucho problema. Tenemos que conocer si nuestro proceso necesita esta automatización, porque si no, al final estamos hablando de gastos innecesarios, costos que realmente en lugar de hacer eficiente nuestro proceso, puede volverlo más ineficiente. Exacto. No, y complementando esto, obviamente yo creo que la automatización es una de las cosas que está viniendo y que no lo podemos evitar. Realmente la automatización es como lo que pasó en la revolución industrial, con el motor a vapor, después con la entrada de la energía eléctrica. La automatización es algo que viene a quedarse realmente, que viene a muchas veces a favorecer a las empresas, pero también, como usted dice, hay que saber qué es, qué automatizar y cómo automatizarlo. Mi recomendación para las personas que están metidas en los procesos que posiblemente puedan ser sustituidos por automatización es que se empiecen a preparar, porque el hecho de que haya una automatización no quiere decir que ya no se vaya a requerir personal, más bien se va a requerir personal más capacitado para manejar esta maquinaria o estos procesos automatizados. Mi recomendación es que se preparen, que aprendan Excel, que aprendan computación, que aprendan, si es posible, se metan a una carrera productiva. Y si no, solamente que empiecen a aprender cuestiones de computación, porque realmente la automatización es algo que no lo vamos a poder evitar y ahorita con esta pandemia solo lo dejó más en obvio de que realmente necesitamos ciertos procesos automatizados, pero no quiere decir que el personal que esté ahí vaya a desaparecer, simplemente va a haber una reconfiguración y va a pasar a otro escalón, ¿no? Correcto, pasa a ser una actividad en la que es más eficiente que en lo que estaba antes, ¿verdad? Así Haces es, más eficiente al operario en lo que sabe hacer. así es, Definitivamente no lo está reemplazando, sino que lo volvés más eficiente en otras tareas. así es. No, y totalmente. Y bueno, para cerrar, me gustaría que dejara algún consejo para todos los empresarios
sobre los procesos productivos. Claro, definitivamente lo que más tienen que tomar en cuenta acá, y que ya lo hemos tocado en mucho de este live, es no pensar de que como soy el gerente, el director, no involucrarme en el día a día con las personas. Como les decía, las respuestas a muchos de nuestros problemas van a venir desde abajo siempre. Es mantener esa comunicación con el personal, que son los que están involucrados en el día a día en el proceso, y definitivamente conocer nosotros el proceso desde inicio a fin para evitar eso que hablábamos de que nos digan cosas que no son, ¿verdad? Exacto. Conocer el proceso, tener hoy en día pues la flexibilidad de poder cambiar nuestro proceso de producción para adaptarlo a los requerimientos del día a día. Ahorita pues todas las cosas nos pueden cambiar de un día para otro y tenemos que tener esa flexibilidad para poder adaptarnos. Esa adaptabilidad al cambio es muy importante. Excelente, ingeniero, muchas gracias. Y pues yo para cerrar solo les digo, el líder es aquel que empodera a su personal, pero no solo lo empodera, sino que le da las herramientas y los límites y los parámetros para trabajar. Es necesario que mejoremos como líderes para poder desarrollar una buena organización. Recordemos que el liderazgo de la empresa es reflejo del liderazgo de la cabeza. Esto es lo que tenemos que hacer. Y lo peor, lo más dañino que podemos tener es cerrarle la puerta a las personas que están en el día a día, como lo dice el ingeniero, porque creemos que estamos muy ocupados. Siempre tenemos que tener una ventana, de tiempo específica para escuchar a las personas que vienen con nosotros con los problemas para ver cómo nosotros podemos facilitarles. Si bien es cierto, no les vamos a dar la respuesta en ese momento, pero podemos mejorar el desarrollo de este problema. Nosotros como empresarios somos la cabeza y si la cabeza no quiere responder, no esperemos que el cuerpo responda. Nuevamente, ingeniero, le agradezco mucho por todo el tiempo. El ingeniero Morataya, ingeniero industrial con posgrado en ISO 9000, ingeniería administrativa, maestría en administración industrial y 20 años en el área de productos productivos. Y puedo ver que uno de sus mayores fascinaciones en el mundo y es se le nota de que a usted le gusta en la parte productiva. Así es, coach. No, el agradecimiento es mío. Muchas gracias por este espacio para poder compartir los conocimientos y pues la experiencia que va haciendo uno día a día y poderlo compartir con todos estos emprendedores y empresarios que tenemos. Un Gracias. gusto. Un gusto y feliz día a todos. Que pasen una feliz semana. Les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, coach. Adiós.